tenemos con nosotros a don Francisco Luque. Es alumno de una iniciativa que Marta Cecilia Bernal en todo lo que es desarrollo ejecutivo viene realizando con un grupo de empresarios. Él pertenece a la primera promoción de empresarios, y cuando le estuve contando lo que estábamos haciendo en este tema, me dijo: mira, tienes que conocer a Francisco Luque, ese es el personaje que te puede ayudar. Entonces, después de un año de infructuosa búsqueda, por fin logramos encontrarnos, y Francisco muy gentilmente ha aceptado venir a contarnos algunos aspectos tanto de su empresa, de su familia, y cómo ve las posibilidades del campo colombiano para inversionistas, para profesionales que salgan de esta universidad y de todas las universidades de Colombia. Entonces yo te agradezco mucho, Pacho, que estés con nosotros. No, faltaba más. Muy sí, bien. Bueno, entonces sigamos la conversación que veníamos anteriormente. Bueno, sí, me interesa que tal vez el contexto sea muy importante de ese análisis que haces de las generaciones. Sí. Las generaciones de tu papá, Sí, y lo correcto. que tú ves que posiblemente nuestra generación y la generación de ustedes. Bueno, entonces te retomo. Pues la generación de mi padre, él es médico veterinario, como te comentaba, fue una generación donde siempre vio en el campo una oportunidad muy buena de hacer empresa, y sobre eso pues hicieron, en el país además está muy enfocado hacia eso, épocas donde anteriormente el ICA estaba el INTA, y el INTA era un centro de investigación muy valioso. Hoy en día eso, la evolución nunca fue a la par con el desarrollo colombiano, que ahorita más tarde te llego a un caso que me gusta muchísimo de Argentina, que es donde siempre estoy viendo yo, emulando por qué Colombia se fue por un lado, Argentina para el otro, y perdimos años luz unos de otros. En el caso nuestro, el hecho de estar siempre estar en la actividad de campo, pues nos dio a que unos de la familia estudiáramos actividades de campo. Uno de mis hermanos estudió en los Estados Unidos, en Wisconsin, ciencia de leches y zootecnia. Yo estudié en los Estados Unidos, yo empecé aquí ingeniería mecánica, pero quería estudiar siempre ingeniería agrícola. La nacional estaba cerrada en ese momento, y me voy a Estados Unidos también a estudiar ingeniería agrícola. ¿En dónde? En Wisconsin, en Madison. También, Madison. Okay. Allá pues sigo con la misma pasión, porque yo creo que esto es un tema, aquí hay mucha pasión, aquí en el campo tiene que tener mucho amor, porque yo creo que el nivel de frustración, el nivel de golpes que uno recibe en el campo no se compadece ninguna actividad. Yo no hay actividad donde uno de golpe tenga un día todo perfecto, otro no tenga un carajo, y eso es muy normal que pase en el campo. Lo acabamos de vivir hace todas las inundaciones. unas semanas atrás. Sí. Pero volviendo al tema, digamos que a mí sí me preocupa muchísimo qué ha pasado con el campo y qué ha pasado con el país de campo. El país antes, como te comentaba, la sociedad de agricultores era una sociedad donde tenía no solo un poder, digamos, económico importante, sino también un poder sobre la decisión nacional. Siempre se miraba el campo en ese momento como una fuente y oportunidad de hacer riqueza, generación de empleo, e inclusive pues del tema de seguridad alimentaria, que es algo muy valioso. En esa época el nivel de importaciones era nulo. Uno mira las cifras inclusive de importaciones de alimentos, pues eran casi que no existían. Fuimos un productor de trigo muy importante. Pues, estuve caminando el fin de semana pasada por Sieche y hablando con unos campesinos, y me dijo: mire, doctor, todo esto era trigo hace Trigales. 60, 70 años. Luego hicimos una tesis en donde descubrimos que lentamente los Estados Unidos comenzó a donar trigo, y lentamente se fue quebrando la industria, y luego ya no nos donaban absolutamente nada, sino no la venden. Mi papá fue fundador de FENALCE, que fue la Federación Nacional de Cerealistas. Uno hablando, todavía están vivos varios de esos fundadores, y uno hablaba del tema exactamente de los cereales y la importancia que tuvo. Tuvo una importancia sobre todo muy notoria en ciertos departamentos donde el minifundio es la constante, Nariño, Boyacá, claro, Cundinamarca, en muchas partes. Era una fuente de ingreso muy importante para muchísimas familias. Y el gobierno, y ahí viene el tema que alguna vez yo lo discutía con quien te decía que fue ministro de Agricultura, Luisimo Parra, el tema de volver la sociedad urbana, querer darle el vuelco,
Yo nunca lo entiendo, nunca lo voy a entender de golpe por mi visión de campo. Yo siempre creo que el campo y la valoración de la gente en el campo, no mirarlos como los pobretones, como los vaciados del campo. Al contrario, en eso, digamos, la Federación de Cafeteros sí tuvo un éxito rotundo, sí, manteniendo la sociedad familiar campesina, donde además muchos de los hijos de esa sociedad campesina caldense o quindiana, hoy en día son excelentes profesionales de ciudades, claro, pero también muchos se quedaron en el campo, claro, siendo muy exitosos en, claro, el tema de campo, viviendo todas las vicisitudes que eso conlleva. Pero volviendo al tema inicial, el tema del cambio de visión país tuvo que ver muchísimo con el cambio de actitudes hacia el campo. Yo creo que... Pero ¿tú crees que la política, digamos, pública fue intencional en ese sentido? ¿Tú crees que...? Pues yo la viví muy joven, en la época de los grandes cambios. Yo creo que empieza con Gerard Restrepo. Gerard Restrepo, con el tema de la reforma agraria, da una señal muy clara de que lo que tú me decías, la generación de ustedes era la redistribución. Sí, de acuerdo. Y la generación que estaba anterior, al contrario, una generación, yo no diría acumulación, porque ninguna persona tiene eso. Yo creo que es absurdo pensar eso, que uno compra por comprar, sino compra porque eso es un bien para producir. Ya, entonces, la visión de tener tierra en Colombia desde Gerard Restrepo fue funesta. El ser terrateniente tiene aquí una connotación. Eres mucho peor que ser sicario. Sí. Y el Estado lo mira así, y así se lo enseñaron las siguientes generaciones. Entonces la vinculación hacia el campo empezó a perder su sentido, digamos, de amor y de vainas, porque el Estado lo veía: usted es un miserable, usted es el peor ciudadano colombiano. Claro, es decir, se sentía vergüenza. Absolutamente. Sí. Además que arriesgabas tú un patrimonio que, a raíz de que en una sociedad donde pues consideramos que no es una sociedad que deba ser dirigida por una persona, sino por una colectividad absoluta, tenga la posibilidad de decirle a usted: su patrimonio tiene que dividirlo. Nunca lo hicieron con la banca, nunca lo hicieron con la industria, nunca lo hicieron con ninguna otra actividad comercial. Se escogió el campo porque teóricamente era una fuente de riqueza para muchísima gente también. Claro. Yo lo entiendo, puede ser cierto como puede ser no cierto. Yo considero que en eso, creo que ahí viene el tema donde se me mete siempre Argentina. Argentina ha sido un país donde el campo ha sido visto como una fuente de riqueza total. Y así está leyendo todo lo que está pasando desde que los Kirchner están en el poder, y un poco antes. Siempre el campo será una fuente de inversión, y por eso la gran riqueza argentina, que la están sacando toda de Argentina, que siempre se están robando, es otro tema, pero que es fuente de riqueza, es absurda. Entonces, cuando Gerard Restrepo empieza a hacer el tema del tema Incora, muchísima gente pues ya se desestimula completamente, porque usted no puede tener una operación o montar. Yo me acuerdo de operaciones de amigos de mi padre y otras personas que simplemente se desvanecen ejercicios supremamente rentables que regeneraban el tema de seguridad alimentaria, que generaban empleos dignos, que era una actividad muy sana. Ya queda con esa connotación. Yo creo que eso se estimula muchísima generación que está en ese momento buscando oportunidades de educación. Y yo, ¿por qué me voy a meter en un tema donde ya estoy fichado como un paria de la sociedad? Exactamente. Para completarla, por las épocas de los 70s, 80s, además, para mí hay un tema funesto, que es la incorporación de esas platas mal habidas. Y las platas mal habidas acabaron porque los precios de las tierras se disparan de tal manera que muchas actividades dejan de ser lógicas, porque comprar una tierra, poner 3 vacas encima, no tiene sentido. Y que eso no le da ni siquiera el negocio encima es negativa esa tasa interna de retorno, pues se acaba el tema. Entonces ya se vuelve un tema que se preocupa mucho, que es muy grave en Colombia, que es el alto costo de la tierra, que fue generado por un tema de especulación, que fue fomentado y ayudado pues por las platas mal habidas, porque lo que hace, pues la gente se aprovecha ahora. Hoy en día tenemos cifras de tierra, sino muy pocas son las operaciones que tú puedes realizar teniendo la tierra como un costo del activo. ¿Sí? Eso muchas veces no te paga. Uno lo maneja, digamos, en el caso nuestro, se manejan completamente 2 negocios aparte: el negocio finca raíz y el negocio que hay por encima, porque sopesar uno con el otro no. Uno sabe que es tiene de golpe una garantía de inversión muy buena en las tierras. Pero eso es todo. Pero ahí no pasa. Eso es todo.
Bueno, y entonces me decías que son 6 hermanos. Sí. Y 2 se dedicaron al campo y 4 en alguna forma relacionados con la tierra, que me contarás Sí, después. correcto. Bueno, ¿qué se le puede decir a la gente joven en este momento? Mira, nunca me había pasado en el pasado que levanten la mano, ¿qué quieren ser ustedes? Estoy hablando de los jóvenes que nos llegan de 16, 17, 18 años. A veces tengo gente de 15 años. Entonces queremos ser empresarios. Hay unos que son hijos de empresarios y saben lo que es eso. Los otros, pues porque está ahí sobre el ambiente y hay una intención de generar empleo, de generar riqueza, etc. Como has tenido tu experiencia fundamental en las cosas del campo y también pues relacionados con cosas de tierra, ¿qué oportunidades ves tú para el futuro en ese sentido? Pues yo creo que son enormes siempre y cuando pues, se visualice como siempre un nicho específico donde atacar, porque yo considero que las partes básicas en Colombia sí están muy afectadas como negocio. Yo creo que digamos pensar en más de lo mismo con respecto a cultivos ya tradicionales, pues Colombia las oportunidades son muy pocas, desde el punto de vista digamos de rentabilidad uno ve que son rentabilidades muy bajas. Pero cuando uno empieza a coger proyectos, como digamos, el caso de las flores, por ejemplo, es un caso que pues, motitica por reevaluación está golpeadísimo, sí. Pero es un caso muy exitoso en la manera de ver cómo podemos hacer algo que, pues, que logísticamente era complejísimo hacerlo. Hoy en día somos unos expertos que desde el punto de vista de generación de empleos dignos, ¿no? Yo creo que hoy en día las empresas de flores para lo que hacen para Cundinamarca es generar un bienestar enorme desde el punto de vista, digamos, de ingresos a las cabezas, sobre todo a las mujeres, cabezas de hogar. Habrá problemas y habrá cultivos que tengan sus problemas de verdad, claro, por malos manejos. No es la norma para mí y así lo veo, pero el nivel, digamos, sí de trabajo, de investigación, es de los pocos gremios que yo veo que tienen un trabajo interesante y un paso a seguir. Sobre eso se ha desarrollado una cantidad de cultivos adicionales, como el caso, digamos, de la gente que está explorando el platanito pequeño, la uchuva, todas son nichos de mercado que empiezan a ubicar. El caso de las moras que hablábamos hace, que también hoy en día, hoy sé que es exitoso, y en ese momento fue fallido porque es la misma historia. Y ahí viene el tema que te hablaba antes de Argentina. Y el INTE en 1950s o 40s en Colombia, antes del ICA. Yo tengo muchas publicaciones viejas donde veo un nivel de investigación impresionante. Increíble. Colombia tenía con la misión, si no es mal, de Rockefeller en ese momento estaba colocándole muy buena plata a este programa del INTE. Y después se formó al CIAT, sí, es lo que me estás diciendo. Claro, perfecto. Esa investigación lo que lograba era desarrollar actividades de negocios nuevas. Entonces, variedades nuevas, adaptadas. Yuca, pastos. En el caso del CIAT, hoy en día el CIAT, sin lugar a dudas, sigue siendo un centro impresionante en investigación, pero específicamente en lo que ellos hacen. Pero no tenemos el resto de cultivos totalmente abandonados. Uno coge, digamos, el material vegetal con que trabajamos acá, todo es importado. No hay desarrollos locales. Y uno ve en arroz, lo encuentra de golpe hoy en día con la gente de Palma, porque la gente de Palma ha sido supremamente pila en el tema de investigación. Pero la investigación en el país se paró, se truncó completamente. En los años 70, años 80 fueron como los últimos vestigios importantes de investigación. Muy triste, me acuerdo cómo se llamaba el centro de esta investigación, es que está al lado nacional, ahí en la 53 con 30. Bueno, yo me acuerdo que inclusive para ser promovido dentro de estos institutos había que sacar maestrías y doctorados. Sí, correcto. Y en realidad son las multinacionales las que se quedaron con esos doctorados, porque ya no podían hacer carrera los personajes, no encontraban absolutamente financiación para investigación ni nada de esas cosas. Eso es cierto. Y eso lo pagó el Estado, finalmente. Sí, pero digamos sí es muy grave que no solo el país pierde toda la investigación, sino que además quedamos en manos de 3 o 4 casas. Entonces tú cuando estás hablando de material genético que lo maneja Syngenta, o lo manejan el resto de Monsantos o grandes laboratorios, pues está uno cediendo algo que es peligrosísimo, que es el tema de, oiga, el material genético es de propiedad de la humanidad y no de estos personajes. Y ahí es cuando vuelvo al tema Argentina. Argentina sí siguió a la par con una serie de investigaciones supremamente importantes. Ellos tienen una cantidad de centros de investigación por estados adaptados a cada sitio, por cada provincia, pues a cada sitio. Y a la par, ellos crean una cosa que se me hace que vale la pena que lo mires, de golpe tú lo conoces, se llaman los AACREA. Los AACREA son asociaciones de usuarios, donde la investigación que está haciendo la academia o está haciendo el Estado a través de los INTAs de allá,
es replicada por todos el sector agropecuario de la zona y con metodología científica. Entonces no viene el tema, digamos, también que pasa mucho acá, que es el que tiene el éxito, es el que se queda callado y no lo comparte. Claro. Allá al contrario es, si a mí me funciona algo, venga y se lo enseño y se lo muestro. Es un multiplicador de éxitos y estos ADACREA hoy en día están en toda Argentina. Y es la manera que han logrado que pues, el desarrollo sea constante y perdurable y que no tengas que ser tú una persona de unos ingresos altísimos para tener acceso a la información, sino desde el más pequeño, ahí está, porque son además organismos abiertos. Entonces el tema de investigación en Colombia es funesto, esa parte que me parece muy grave, porque yo sé que estamos trabajando con materiales que no son los apropiados. No, estamos trabajando con lo que hay. Y eso es gravísimo para el sector. Pero volviendo al tema ya de oportunidades, digamos, para mí sí hay una oportunidad importantísima ahí, en el tema de cómo lograr que todos estos departamentos de biología, todos estos departamentos de agronomía, empiecen a hacer, digamos, lo que de golpe han hecho exitosamente las personas de Fedepalma o las personas de golpe de Fedearroz, el tema de ir buscando, porque es un campo absurdo, el de semillas o el de Colombia son 40 millones de habitantes que tenemos que alimentar, lo que hablábamos, tica, Corabastos, todas estas semillas de frutas y hortalizas, todas llegan de Estados Unidos, son de sobrecito marcado, verde. Exactamente, sí. Todo eso se puede hacer con semillas locales o buscando cómo lograr adaptar esas para mejores condiciones locales y ahí hay un campo que era lo que hacían los abuelos, ¿no? Los abuelos habían selección de semillas. Exacto, era fundamental, ¿no? Es clave. Y en el tema de negocios, yo creo que pues el tema es replicar pues no solo la cercanía a mercados de alta demanda de productos frescos, como es el caso de Estados Unidos o en el caso de Europa no estamos tan cerca, pero sigue siendo de todos modos muy viable en la medida que lo vemos con el tema de frutas exóticas, cómo va bien, ir buscando nichos de mercado. La regulación nos pega durísimo, porque en este momento yo creo que exportar cualquier cosa hacia Estados Unidos o hacia Europa pues nos deja muy fuera de base por el tema cambiario, pero uno mira países como Guatemala. Guatemala es un país que le surte de frescos a Estados Unidos lo que no está escrito, desde todos los peas, las zanahorias pequeñas y todo ese tipo de cosas. Todo ese tipo de legumbres que se requieren que ellos no pueden cultivarlas por tema estacional, por tema climatológico, pues los tienen ellos son los alimentadores de eso. Y uno ve que Guatemala en eso ha sido muy exitoso y tengo entendido que Centroamérica en general ha seguido esas mismas líneas de buscar ser proveedores de productos frescos y su cercanía pues le permite hacer un transporte muy eficiente. Claro. Ahora, en el tema alimentario, pues ni hablar. Yo creo que aquí la universidad ha contado siempre con personas, pues yo creo que muchísimos de los gerentes hoy en día de empresas de alimentos, muchísimos han pasado por acá. Uno coge casos exitosísimos como el caso de Alquería, por ejemplo, que Carlos Enrique, aunque él no estudió acá, sí ha estado muy vinculado acá. Él es profesor, sí, ha sido profesor. Muy vinculado acá. Nuestro, ¿no? Es un caso muy exitoso de una empresa que hace un vuelco impresionante. El otro día visitándolo, me acuerdo que me entrega la tarjeta de él, ¿no? Y entonces, en vez de decir presidente tal, gerente tal, dice coordinador de sueños. Sí, ¿has visto la tarjeta? Sí, no, pues es un soñador. Yo creo que empresas, en el caso de alimentos, pues aunque hemos cada vez también visto mayor concentración de empresas foráneas en el país y de mayor tamaño, siempre habrá una oportunidad para el tema de alimentos empezar a buscar nichos de mercado donde las multinacionales no los van a coger por los tamaños tan pequeños que son, pero sí son negocios muy interesantes. Entonces, yo creo que ahí las oportunidades también existen para ese lado en la parte de alimentos, porque definitivamente la economía podrá tener problemas, pero que tendría que la sociedad tendría que alimentarse. Y con culturas muy diferentes, son subculturas. Yo me acuerdo que en otro sector radicalmente diferente, pero en ese momento estaba Jorge Londoño, el presidente del Banco de Colombia. Y unos alumnos nuestros le hacían la pregunta, doctor Londoño, ¿cómo está manejando usted la competencia del BBVA, del Santander, etcétera? Pues estos tipos son muy grandes. Y dice, pues muy sencillo, es que ellos vienen con un modelo y lo que hacen es una ganancia marginal sobre establecer el mismo modelo y el mismo manual. El caso nuestro es que yo me conozco las sucursales y yo sé que el Pastuso es muy diferente al personaje de Valledupar, muy diferente al de Barranquilla.
y nosotros respetamos esas diferencias culturales, cosa que la multinacional no suele hacer, ¿no? Que viene con una sola manera de ver las cosas y ahí es donde ellos tienen su ganancia. Entonces yo creo que el respeto a las distintas subculturas que tenemos en este sentido, y en el caso de alimentos, pues nos alimentamos muy diferente, ¿no? Es decir, lo que es la papa para el uno, para el otro es el plátano, etcétera, correcto. Pero eso no es igual, eso no es, y yo creo que eso es algo que hay que aprovecharlo. Volviendo al caso de lechería, que lo quisiéramos profundizar un poco, vino hace unos meses un exalumno nuestro que trabaja en Nueva Zelanda. Y a grosso modo traía al presidente de su compañía que, dando vueltas acá por Colombia, se quedó asombrado de la similitud de clima, ¿okay? Y de, digamos, vegetación, etcétera, que había con Nueva Zelanda. Y ellos ya llegaron al non plus ultra de la productividad, es decir, ellos no genéticamente, etcétera, es imposible que puedan pues avanzar en eso. Entonces lo que quieren es exportar tecnología. ¿Sí? Y me acuerdo que se referían a la vaca kiwi, decían ellos, nosotros hemos desarrollado la vaca kiwi, etcétera. ¿Tú qué opinas de eso? Es decir, ¿qué tanto podemos, aquí hay unos desarrollos genéticos, tengo entendido, muy importantes en cuestión de ganadería y todo ese tipo de cosas, seguramente muchos, gracias a las inversiones que han hecho estos personajes de los cuales tú te refieres, que han valorizado las tierras por encima de su costo. ¿Qué opinas tú de eso? Es decir, nosotros sí tenemos una disposición, ¿es posible traer ese tipo de modelos? Me acuerdo que una de las preguntas que yo le hacía, bueno, ¿por qué ese éxito? Dijo, hombre, porque los propietarios de tierra llegaron a un momento en que por sus edades y sus ciclos de vida ya no podían, y vinieron parejas de jóvenes, inglesas, de Australia, etcétera, y en un arreglo de una sociedad participativa, estas parejas jóvenes pues paraban estas tierras, ¿no? Y en sociedad con el dueño de la tierra, pues iniciaron unas producciones impresionantes. Ese tipo de cosa social nuestro, independiente del costo de la tierra, ¿tú crees que hay posibilidades? Pues el tema de Nueva Zelanda pues es un caso de éxito absurdo. Se basa en un sistema, el sistema cooperativo que en Colombia no nos ha funcionado bien en todos los lados. Casos exitosos existen, sin lugar a duda, pero no ha sido la constante. Para mí también va muy ligado al tema de investigación. Estas cooperativas han sido exitosas y el caso de la vaca que tú hablas de ellos, pues es una vaca que se diseña buscando los factores que tengan los mejores resultados para el sitio. En este caso, digamos, en Colombia nosotros estamos importando, en el caso de climas fríos, de los países del norte, Canadá, Estados Unidos, algo de Holanda, algo de Alemania, o si no estamos trayendo de Nueva Zelanda y Australia. Entonces uno dice, pero ¿por qué Colombia no empieza con el tema de investigación? Volvemos al mismo ciclo. Y en el tema de tierra caliente hoy en día estamos dependientes absolutos de Brasil. Hoy en día Brasil es el que nos surte materia vegetal, todas las braquiarias del llano, todo viene de allá. El tema genético, ni hablar, estamos trayendo todo allá del llano también, muchísimo, pues también se trae de otras partes, pero la misma historia. Todo el tema para mí se vuelve un tema que el país perdió el foco claro, que era que tenía una capacidad impresionante de producción y desarrolló, y empezamos a desarrollar todo el tema de investigación muy bueno, lo cortan por alguna decisión estatal de gobierno de turno y eso nunca se prosigue y hoy en día estamos absolutamente parados en el tema de investigación para la aplicación nuestra. Traer tecnología a mí se me hace muy bueno, pero siempre tiene que alpargatizarse. En eso sí yo estoy absolutamente de acuerdo. La tecnología que no se alpargatiza acá, eso no funciona. Además, nuestros microclimas y nuestras condiciones son radicalmente diferentes. El tema social, lo que tú dices, uno no puede pensar que un ganadero neozelandés es el mismo ganadero que acá, porque acá hay unos temas absolutamente diferentes. Aquí hay un tenedor de tierra y un operario de tierra. Y ese es un tema que es muy raro el ganadero que es operario de tierra. Por lo general es el ganadero, es el dueño de la operación y tiene personas contratadas para la operación. En el tema de lograr cooperativas, yo creo que sí es clave que Colombia siga trabajando en eso. Yo acabo de tener conozco un alumno nuestro, es el presidente de Comeva, y tuve la oportunidad de pues, conocer algunos datos de cómo se origina Comeva, y actualmente pues, es el banco cooperativo más grande entre los bancos cooperativos. Y a pesar del escándalo de todas estas cosas del sector de salud,
me quedé sorprendido de cómo una cooperativa como Comeva ha salido adelante, presta un gran servicio. Entonces es posible. Es decir, sí, yo creo que no es que genéticamente seamos incompatibles con la cooperativa, ¿no? No somos incompatibles, pero hay un tema que es muy complicado, digamos en la parte gremial. Yo participé en la parte gremial hace unos 20 años. Hay un tema muy grave en este país y es el tema de buscar siempre lo político, meterle lo político a los gremios. Ya. Y esa parte hace que, digamos, la parte que se replique en la parte cooperativa, porque uno hoy en día mira grandes cooperativas están manejadas por grandes políticos. Claro. Universidades. Sí, claro. Y ese es un tema muy grave porque pues, lo que hace es distorsionar muchísimo la operación, que se requiere de golpe la fuerza política eso, para poder lograr de golpe alguna serie de oportunidades o mejorar ciertas condiciones, de acuerdo, pero es clave que eso debe deslindarse completamente, porque empieza entonces el tema de un protagonismo y perder el foco del tema porque es un caso de poder. Yo lo miro claramente en el caso, hoy en día los gremios nuestros, en el caso de ganados, ninguno para mí es una persona que no esté ligada a la parte política, digamos, mayor respeto le tengo al señor de Fedegan, pero es un tema político, es un tema tristemente donde el interés que prevalece no es el interés de las personas que estamos ligadas al campo, sino es un interés donde hay una cantidad de intereses de personajes que están en el momento, y así ha sido históricamente, que eso es muy triste, porque se pierde mucho de lo que debe lograr un gremio en lo que el Estado no está haciendo. Bueno, lo que el gremio lo puede hacer. A ver, pero ahí vale la pena que toquemos un punto. Carlos Antonio Espinosa, en el foro que te cuento de hace 2 años, de forma muy valiente, me pareció, y muy controvertida, dijo que parte del problema de la ausencia de competitividad del campo colombiano se debía a que los mismos gremios, los mismos cultivadores, los mismos comercializadores agrícolas habían capturado al Estado colombiano. Lo habían capturado. Por lo tanto, la política pública pues no había permitido, con toda la mejor intención de todas las partes, que esa competitividad se diera. Y que él consideraba pues, que no solamente es problema del Estado, de quienes están en funciones estatales, sino de los mismos gremios y de los mismos pues, empresarios agrícolas. ¿Tú qué opinas de eso? Pues, no sé, yo creo que si hay un tema muy claro es que los gremios y su politización pues, generaron ese tema de conflictos. Lo que considero que es aún más grave antes de los gremios con respecto al Estado es que las políticas del Estado, ninguna son de largo plazo. Todas las políticas del Estado son absolutamente del gobierno de turno. Y con un agravante adicional, que siempre hay que sacarle al anterior gobierno, el país siempre le fascina vivir de la historia y no haciendo historia. Entonces el 90% de lo que hemos dedicado desde que tenemos este nuevo gobierno, en el caso de campo, ha sido un expulgar lo que hizo el gobierno anterior. Malo o bueno, no sabría, pero hombre, en vez de eso construyamos, y no ha habido hasta el momento alguien que le tengo el mejor respeto, que es el doctor Restrepo, como ministro de Agricultura, pero no ha habido nada nuevo en un año. Hemos pasado por una catástrofe natural absurda y el Estado sobre eso lo que ha hecho es pues, una serie de ayudas tentativas, pero no ha habido nada claro ni de solución. Uno lo ve con el caso de las corporaciones autónomas, cómo es que tenemos unas cuencas absolutamente pésimamente manejadas, politizados esas corporaciones, donde lo que hay son funcionarios que vienen o que van buscando no sé qué, no propiamente el bienestar de la gente, sino un bienestar relativamente particular para esas personas. Pero eso es muy grave porque el Estado debe estar vigilante de lo que sus corporaciones o lo que el Estado mismo está haciendo para garantizar que lo básico está cubierto. Entonces, en este caso, yo miro a nivel por ejemplo, el caso del gobierno pasado, generaron unos temas que, pues, para bien o para mal, tenían muy buen foco, que tuvieron unos problemas ya de operación. Exactamente, de manejo político, que ahí se los tiran, pero nunca hemos tenido una política de largo plazo. Hablando con la gente de Chile hace unos años, me comentaban el caso de la infraestructura de Chile. Uno decía, bueno, pero Chile hace unos años era un país supremamente atrasado también como Colombia en tema de desarrollos básicos. Hoy en día es un caso a seguir,
pero por la misma historia, los tipos siempre lograron separar los gobiernos de turno sobre lo que es la planeación estratégica. Una planeación estratégica, no importa el gerente que tenga, se tiene que cumplir. Y en el caso colombiano ha sido siempre todo tenemos que revisarlo, tenemos que hacerlo de nuevo, en vez de una política de largo plazo. Borrón y cuenta nueva. Sí, y eso es muy grave porque para el país lo que hace es que no tenga unas políticas de continuidad nada. No desestimulo el campo para nada, pero sí es claro que el tema de planeación sobre la actividad pecuaria o agro es muy mal planeada y pésimamente ejecutada. ¿Cuántos ministros de Agricultura han pasado por los últimos 10 años o 12 años? Son todos. Ese es uno de los ministerios que toca colocar siempre a alguien por ahí porque el que sigue van cambiando y van cambiando. Eso significa que las políticas o están mal diseñadas o las personas que están contratando para esos cargos no son las que son las lógicas. A alguien le oía en alguna ocasión que el ministro de Agricultura en Francia, no se sabe si verdaderamente está defendiendo las políticas del Estado o está defendiendo las políticas de los agricultores. Está en una posición es decir, de frontera en donde verdaderamente los agricultores tienen un decir dentro del gobierno francés y un decir muy fuerte. Muy fuerte. Eso creo que nunca nos ha pasado a nosotros, ¿no? Sí, aquí nunca, yo creo que hace muchos años de golpe, pero a mí no me ha tocado nunca un personaje. Donde uno diga que existen esos vínculos. Bueno, Pacho, pues no quiero quitarte más tiempo, te agradecemos muchísimo. Ojalá que podamos seguir en el futuro con estas conversaciones. Son tremendamente estimulantes para nosotros y que pues nuestros estudiantes vean que hay esperanza a pesar de las dificultades. No, yo creo que Colombia es un país de oportunidades. Yo ese cuento de alguna vez de alguien que de golpe también está vinculado a la universidad de ustedes, que es Pedro Medina, cuando él trae a gente de McDonald's a Colombia y él lo dice de una manera muy simpática, que dice que es el mejor secreto guardado del mundo, the best kept secret. Colombia definitivamente es un país de unas oportunidades enormes en la parte de campo. Pues yo sí considero que tenemos excelentes oportunidades y así tengamos la revaluación, pero siempre es buscando, yo considero que son como en todo caso de mercadeo, un diferenciador claro que nos logre colocar en un tema donde tengamos algún valor importante. En el caso de alimentos, pues hay que alimentar 40 millones de habitantes o 40 y algo. Y crecemos, tantos, exactamente, en eso no habrá... no para. Sí, no habrá. Y eso es lo que ve en Carrefour y es lo que ve Casino y todas esas cosas, ¿no? Donde en poblaciones donde ellos salen que no crecen. Me acuerdo en Europa de ver pueblos que se vuelven pueblos fantasmas. Correcto. Cosa que acá no es así. Hay que cerrar escuelas, colegios, universidades, porque no hay gente que los... El caso nuestro es radicalmente diferente y yo creo que pues ahí tenemos una gran oportunidad. Pacho, muchas gracias. Señor, muy amable, muy gentil.